hago el comentario de Kalel, mi querido Juanca. Pueden decir sí en cualquier momento de la transmisión. Ok. Hoy, 4 fuentes de proteína de alta calidad. Hoy, los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo precisa y no produce. Hoy, tu organismo rinde más y se prepara para el futuro. Con Kalel comienza hoy mismo a mejorar tu alimentación y tus defensas, porque Kalel es el superalimento que está a tu alcance. Dale Kalel a tu vida. Gracias a la gente de Kalel. Y ahora sí vamos con lo anunciado, la nota sobre Pedro Wilca. Tenemos el atestado policial de la época, este es, ¿no? Y aquí queda claro que Sendero Luminoso incluso reivindica el crimen. Después en el diario también tenemos eso. Es más, los propios autores del crimen, ¿no? Los cabecillas terroristas que habían estado detrás del asesinato de este líder sindical, así lo admiten. Y todo esto lo sabía, además, la familia de Pedro Wilca, y en su momento aceptaron que había sido asesinado por Sendero Luminoso por ser considerado un revisionista, porque ellos lo que querían era exacerbar las diferencias. Y Pedro Wilca más bien era un tipo concertador que buscaba soluciones reales para los sindicatos, pero eso a Sendero Luminoso no le convenía. Y en el atestado está todo, está todo muy claro. Ahora la pregunta es ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que se le pague cuando todavía no estaba claro qué era lo que había pasado? Si habían dudas sobre el asesinato, ¿por qué ordenan pagar, ¿no?, esta reparación de $250.000, que, bueno, a la época ahora sería más cerca de $400.000, ¿ah? O sea, no fue poca plata, y se lo repartieron la familia de Pedro Wilca. Pero ahora resulta que no lo mató el Estado. Entonces, hemos dado a la familia Wilca dinero de todos los peruanos como una reparación civil por algo que no sucedió. El reportaje. Muy buenas tardes con todos, audiencia pública, expediente 52-2013, caso Pedro Wilca. El Tribunal concluye que no está plenamente demostrado que los acusados tuvieron dominio de organización jerárquicamente estructurada para dar muerte al agraviado Wilca Texe. Demostrado está que este hecho había sido reivindicado por Sendero. Yo no sé por qué se alargó tanto. 31 años después, el esclarecimiento del asesinato del líder sindical Pedro Wilca Texe devela también el aprovechamiento de su muerte con fines políticos y económicos. Indira Isabel Wilca Flores, hija, reparación por concepto de daño moral, $20.000, total $250.000. ¿Alguien podría pedirles que devuelvan ese dinero? Primero quisiera ser muy clara, ¿no? No hay un debate sobre ese tema. Le dieron plata en el 2005 porque su familia acusó al Estado peruano del asesinato de su padre. Ahora, un tribunal señala que esa acusación carece de pruebas, pero lo que entró al bolsillo familiar ya no sale. No hay un debate sobre ese tema. Indira Isabel Wilca Flores, hija del obrero de construcción civil que se convirtió en líder sindical más importante del Perú, le debe su carrera política a su progenitor. Decirles que son 30 años extrañando a nuestro padre, pero también sabemos que son 30 años en los que la clase trabajadora ganó un héroe. Probablemente sin usar la figura de su padre, que llegó a ser secretario general de la poderosa CGTP, no hubiera llegado al Parlamento, torciendo la realidad, cambiando la narrativa, se habrían conseguido réditos políticos. ¿Cree que la propia Indira Wilca utilizó la muerte de su padre hasta antes de este fallo con fines políticos? Yo creo que sí. Y sacó buenos dividendos políticos, ¿no? Fue congresista incluso. O sea, y no solamente ella, muchos organismos que sabemos que defienden a estos grupos también buscan dividendos, ganancias y beneficios políticos. No, en los 90 también teníamos una clase política desprestigiada. Muchos pensaban que tal vez la salida era esa, que simplemente hagamos borrón y cuenta nueva de todo y se acabó. Hubo algunos como Pedro que advirtieron que eso no era suficiente y no dudó en
condenar la dictadura fujimorista. Si no fue el Estado peruano, mediante el sangriento Grupo Colina y el delincuente Vladimiro Montesinos, los que ejecutaron a Pedro Wilca, la otra hipótesis que siempre se dijo cobra todo el sentido. Fueron delincuentes terroristas los que mataron a Pedro Wilca, pero acusar a Sendero Luminoso no era rentable, no se ganaban tantos dólares. Van a apelar en todo caso la decisión tomada. Vamos a tomar, sí, la decisión que corresponda, porque de ninguna manera los argumentos de esa sentencia se ajustan a la realidad de lo que el país vivió. Esta es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Pedro Wilca en 2005. En la página 33 se establece un pago por daño moral sufrido a su familia, que acusó al Estado peruano del asesinato del líder sindicalista. En total, $250,000 de la época, casi $500,000 de hoy, $20,000 fueron destinados a una de sus hijas, la excongresista Indira Wilca. Si no culpaban a los asesinos del Grupo Colina y al corrupto Montesinos, no se ganaban estos dólares. El martes, la justicia peruana resolvió que faltaban pruebas. No está plenamente demostrado. Resaltó un cambio de versión. Declaraciones de Marta Flores Gutiérrez se advierte una variación de las primigenias. Es coherente cuando reconoce a un varón que se coloca al lado izquierdo del vehículo y dispara contra su esposo, para luego afirmar que a raíz de las denuncias y las cartas de los agentes Mesmer, Carles Tallero y Clemente Arreo pudo reconocer en el Congreso a Martín Rivas como la persona que en el año 92 fue quien le disparó a su difunta esposa. Con su fallo, el juzgado prácticamente le dijo al país que el Estado no ejecutó a Pedro Wilca, pero su familia cobró en dólares tras denunciar precisamente al Estado en una instancia internacional. Es decir, se habría cambiado la historia y con esa torcida realidad se hizo política y también caja. Quiero enviarles un saludo y contarles que estamos hoy día acá con una delegación de compatriotas nuestros y compatriotas de otros países de América Latina en Ginebra, Suiza. Hemos puesto también de manifiesto en este espacio de solidaridad y de encuentro la situación de nuestro país, la lucha que venimos librando los pueblos del Perú por democracia, por justicia, por cambios estructurales, por cambios profundos, para que salga este gobierno dictatorial. Se hicieron marchas, se movilizó y utilizó a peruanos para consignas particulares por 3 décadas. Hola compañeros, compañeras, amigos, amigas, ya estamos aquí en la Plaza 2 de Mayo. Su hija Indira tenía que salir a defender con descabelladas sospechas 31 años después. Igual que los magistrados pongan la lectura de sentencia, la programen a las 10 de la noche, después de haberla convocado a las 5 de la tarde, en fin, ya deja mucho que desear. La primera impresión que me dejó la lectura de la sentencia en mayoría, digamos, el voto en mayoría de estos dos jueces, el juez Otto Vera Pinto y la jueza Miluz Pacano, es el de una argumentación muy pobre, ¿no? Ellos señalan cosas que son fáciles de contrastar, ¿no? Si uno está medianamente informado. La pregunta que cualquiera también le haría es, ¿y los $250,000 embolsicados? No hay un debate sobre ese tema. De mi punto de vista, deberían devolver el dinero, porque no existen pruebas que, digamos, que no sean el Sendero. Este es el atestado número 008 de Uno Dincote, una investigación sobre el aniquilamiento del líder sindical Pedro Wilca Texe. Aquí se narra que la mañana del viernes 18 de diciembre de 1992, Wilca abordó su vehículo estacionado a unos metros de su vivienda. Una vez adentro, fue acribillado por un grupo de 3 hombres y una mujer. Él se volvió un blanco de Sendero porque lo tildaron de revisionistas.
también de traidor a la clase obrera, vendeobreros, así. No, parece que revisionista es un término que ellos emplean cuando alguien entra en componendas, en contubernio, en alianza con el enemigo. Con los empresarios, la clase empresarial, lo que el Sendero lo conoce como el capitalismo burocrático. Una de las evidencias de la autoría de este asesinato por parte de Sendero Luminoso sería esta edición de El Diario, el panfleto terrorista. Aquí se atribuyen, como ellos llaman, el aniquilamiento de Huilca. La ejecución del vendeobreros Huilca, realizado por un contingente del Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista del Perú, cumplió las exigencias y demandas de la clase obrera, en especial de las bases de construcción civil. Este es el croquis que tenían dibujado para ultimarlo a fines de 1992. Tenían ubicada la casa de Pedro Huilca cerca de una iglesia, habían trazado las calles, incluso la ruta de fuga, habían planificado hasta las posiciones, cómo llegarían hasta el vehículo de Huilca, los camaradas Manolo, Benjamín, Edict y Hernán. Según concluye este atestado, estos delincuentes terroristas y otros fueron los responsables. Los detenidos delincuentes terroristas son autores del delito de traición a la patria en agravio de Pedro Crisólogo Huilca Texe, en la modalidad sabotaje y aniquilamiento selectivo. Aquella mañana, cuando faltaba una semana para la Navidad de 1992, testigos del asesinato de Pedro Huilca fueron su hija Flor Huilca y su esposa Marta Flores. Estos son sus testimonios sobre los autores del asesinato, recogidos por la DINCOTE ese mismo año. Indique si podría precisar las características de los sujetos autores del aniquilamiento de su esposo. Del sujeto que se posicionó al costado del vehículo, ojos achinados. La mujer que también participó era de aproximadamente 1,65 m, cabellos a la altura del hombro. Años después, la esposa de Huilca definió su versión. No fue Sendero, sino el Grupo Colina. Pasó 2 o 3 años cuando ya se vio la participación de los grupos paramilitares. Se vio ya en las revistas, en los periódicos, que quienes habían actuado directamente contra tantas otras personas, entre ellas la de mi esposo, es que yo pude reconocerle inclusive a Martín Rivas y a miembros del Servicio de Inteligencia. El martes pasado, con 2 votos a favor y 1 en contra, un tribunal encontró que las pruebas no alcanzaban para acusar a los también sanguinarios Grupo Colina y el corrupto Montesinos y resaltaron los cambios de versión. Declaraciones de Marta Flores Gutiérrez se advierte una variación de las primigenias. Es coherente cuando reconoce a un varón que se coloca al lado izquierdo del vehículo y dispara contra su esposo, para luego afirmar que a raíz de las denuncias y las cartas de los agentes Mesmer, Carles Tallero y Clemente Arreo pudo reconocer en el Congreso a Martín Rivas como la persona que en el año 92 fue quien le disparó a su difunta esposa. En conclusión, si no fueron ellos, quedan 3 hechos registrados a 31 años de esta muerte. 1. El vocero terrorista, el panfleto El Diario, reivindicó la autoría de Sendero Luminoso. 2. DINCOTE, con testimonios, cerró su investigación con un solo resultado. Fue Sendero Luminoso. Y 3. Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano, un alto mando terrorista, señaló que Pedro Huilca era un potencial objetivo de Sendero Luminoso. Después de cobrar parte de los $250,000 tras denunciar al Estado por el asesinato de su padre, la excongresista Indira Huilca Flores busca razones en lo absurdo. 31 años después. Y también nos preguntamos, ¿crees que este régimen, el actual, ha propiciado ciertas condiciones para que se dé esta decisión de absolver a los acusados y genere esta sensación de impunidad?
Yo creo que muchos jueces sí tienen una, digamos, valoración política del contexto en el que estamos, ¿no? Prefieren no incomodar, pero me queda clarísimo que estos jueces han preferido no incomodar de ninguna manera al sector político que hoy día pues tiene controlado a varias instituciones, ¿no? Y eso es muy evidente. Todo indica que el aprovechamiento político y el dinero pueden cambiar la historia a costa de una muerte y la verdad. Bueno, acá está el atestado policial, ¿no?, de el caso, y la verdad que queda bastante claro. Hay un montón de pruebas, esto es de la época. Aquí hay un análisis de este documento que está en la DIRCOTE, o sea, hasta ahora sigue en el archivo de la DIRCOTE, hay todos los testimonios. Ahí está un croquis, mira, de cómo iban a ejecutar el asesinato, ¿no? Ahí está, o sea, todo esto está en el expediente al que hemos accedido. Entonces, ¿por qué no consideró la Corte todo esto? ¿Por qué no indagaron mejor? ¿Por qué no nombraron a una persona que realmente pudiera defender los intereses del Estado y no simplemente acceder, ¿no?, a pagar lo que diga la Corte cuando todavía el caso dejaba muchas dudas, ¿no? Es más, los propios ejecutores del crimen, como estamos viendo en el caso de Feliciano, admitían que habían sido los responsables del asesinato de Pedro Wilk. Y bueno, en el propio diario, ¿no?, así se llamaba el diario senderista, ellos hacen alusión y reivindican el crimen de Pedro Wilca. La familia lo sabía y lo aceptaba al inicio, ¿no? Ellos al inicio estaban siendo defendidos por Aurelio Pastor y en ese momento ellos no contradecían las conclusiones a las que había llegado la justicia en ese momento. Y luego aparecieron dos testimonios, ¿no?, de un par de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército que decían que había sido el Grupo Colina, ¿no? Ricardo Uceda, en su libro Muerte en el Pentagonito y en una reciente columna en el diario El Comercio, dice que estos dos agentes del CIE son personas de poco fiar, conocidos por venderse al mejor postor, ¿no? Quienes estuvieron detrás de la defensa finalmente de la familia Wilca para solicitar esta indemnización de 250.000 han sido pues estas ONGs de derechos humanos, en especial IDL, ¿no? Entonces la Corte Interamericana está en este caso siendo evidenciada por haber dado una solicitud, un fallo, una sentencia, ¿no?, una orden de que se le pagara un dinero a una familia porque supuestamente el Estado lo había ejecutado a través del grupo paramilitar Colina. Pero ahora vemos que el caso no es tal. No fue el grupo Colina. Ya la justicia determinó que fue Sendero Luminoso. Pero esa duda existe, está en la CBR, está en todas partes. Finalmente estaban estos testimonios de estos agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, pero no eran determinantes. Habían más pruebas, ¿no?, que inclinaban la balanza en favor de la versión de que Sendero Luminoso fue el que asesinó a Pedro Wilca. ¿Y ahora qué va a pasar con los 250.000? ¿Los van a devolver? Indira Wilca ha dicho que no, porque la justicia no se demoró y no sé qué, pero por eso no era, no, supuestamente, era por indemnización, porque habían sido víctimas del Estado. Bueno, y queremos hacer una mención. El ingeniero Erasmo Wong de Willax Televisión fue reconocido por la Universidad San Ignacio de Loyola en una emotiva ceremonia y se le entregó la medalla de los valores democráticos Fernando Belaúnde Terria, y lo vemos con el fundador presidente de USIL, Raúl Díaz Canseco, a quien le agradecemos profundamente por el gesto y reconocimiento que hizo a esta casa televisora y también evidentemente a los periodistas que trabajamos aquí. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Raúl Díaz Canseco. Él fue el primero que me llamó cuando a mí me sacaron de otro canal y la verdad que estoy muy agradecido por ese gesto y de haber participado aquí en la universidad en tantos lindos proyectos de comunicación. Y por supuesto agradecerle al ingeniero Erasmo Wong por su apoyo
y su permanente respaldo a los periodistas de nuestra casa televisora. La verdad que ver todos estos rostros ahora me recuerdan a la peor época, ¿no?, del combate, que en un momento parecía que lo estábamos perdiendo, la verdad. La apatía, la desconexión con nuestro país, con sus valores democráticos, con la libertad, todo lo que estaba bajo amenaza, y parece que la gente ya estaba vencida. Pero yo creo que supimos aguantar los momentos más difíciles, y también quiero reconocer a todos los que están aquí sentados, que fueron parte de esa batería incesante que salía en el único canal que se atrevía a confrontar a esas lacras que estaban en el poder y que estaban saqueando de la peor manera nuestras arcas, y además buscando, ¿no?, en qué momento podían dar un golpe de Estado, ¿no?, un verdadero golpe de Estado, que obviamente hoy quieren hacer parecer como otra cosa, pero todos los peruanos yo creo que tienen claro qué fue lo que sucedió. En fin, sin Willax, el canal que nadie ve, yo creo que hubiera sido muy difícil que el país se diera cuenta de los peligros, de los riesgos y de todo lo que estaba sucediendo, ¿no?, detrás del poder. Un país rendido, un país agobiado por las malas noticias, y que se logró rescatar, ¿no?, con el gran esfuerzo del ingeniero Erasmo Wong, que no solo nos permitió a nosotros comunicar de manera frontal todo lo que estaba sucediendo, sino que también salió a la calle. Bueno, un agradecimiento a la Universidad San Ignacio de Loyola por este reconocimiento. No hay tiempo para más, lo dejamos con edición especial a cargo de Diego Acuña.